Para el siguiente ejercicio nos dice, un tanque tiene secciones transversales en forma de triángulos isósceles con el vértice hacia abajo. Entonces, aquí tenemos un recipiente con triángulos isósceles, dos lados iguales, un lado desigual, con el vértice hacia abajo. O sea, esta va a ser la forma de nuestro recipiente. Las dimensiones del tanque en pies se muestran en la figura del mismo. Entonces, por acá dice que tiene 10 de profundidad, 4 de altura y 6 por acá de ancho. Listo. Si se abre un agujero circular en el fondo, aquí tenemos un agujero circular en el fondo, en el centro del tanque. Ahora va a ser por acá. ¿Cuál será la profundidad del agua en el tanque al cabo de 1 minuto? Entonces nos preguntan la altura, ¿cuál debe ser si el tiempo que ha transcurrido es 1 minuto? Bueno, pero espero porque faltó leer esa parte. Si se abre un agujero circular en el fondo, en el centro del tanque, con radio de con un radio de media pulgada, y el tanque está inicialmente lleno, o sea, en T igual a 0, la altura H, ¿cuánto valdrá? Pues como está lleno valdrá 4, y ojo porque esto está en pies. ¿Cuánto tiempo tardará en desocuparse? Bueno, entonces aquí ¿cuánto tiempo tardará en desocuparse? Nos preguntan por el tiempo, y si se desocupa, ¿cuál es la altura? 0, tiene que ser la altura del agua para que así esté vacío. ¿Cuál es la profundidad del agua en el tanque? Que esta es la pregunta, esta sería la pregunta A y esta es la pregunta B, al cabo de 1 minuto. Listo, esas son las dos preguntas del ejercicio. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo funciona el modelo de drenado? Recordemos la fórmula. La fórmula para el modelo de drenado es dH dt igual a menos C a AH sobre AW raíz de 2GH. Listo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que AH es el área de ese agujero. Entonces, AH es el área del agujero. Y en este caso, ¿cómo nos dicen que es el agujero? Circular y de radio de media pulgada. Como la idea es trabajar todo en un sistema de unidades, esta media pulgada no está bien porque debemos tener todo en pies, debido a que la gravedad también la debemos manejar en pies sobre segundo al cuadrado. Entonces podemos decir que el área del agujero es primero pi por r cuadrado al ser una forma circular. Ahora, estas unidades podemos decir que 12 pulgadas corresponden a un pie. Simplificamos pulgadas y eso nos va a dar 12 por 2 nos daría 24, y aquí nos causaría pi dividido en 1 sobre 24 al cuadrado, y eso pues nos va a quedar pi sobre 24 al cuadrado. Esa sería a su h. Entonces este término ya lo tenemos listo. ¿Qué es este término C? C es el coeficiente de fricción pero en este caso no nos dice nada el ejercicio acerca de ese coeficiente de fricción. Entonces podemos asumir que C vale 1. Entonces ese término ya lo tenemos. ¿Qué nos falta ahí? 2 es constante, G es la gravedad. Entonces G, como es la gravedad y lo estamos trabajando en el sistema europeo de pies, corresponde a la gravedad
y eso es igual a 32 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces, esta G también la tenemos. ¿Qué pasa con H? Bueno, H es la variable dependiente, es como decir la letra Y acá en nuestra ecuación diferencial. Entonces, esa H también ya la tenemos. ¿Qué nos hace falta? AW. Y la pregunta es, ¿qué es AW? Pues AW corresponde al área transversal del agua. Transversal del agua. Entonces ahora hay la pregunta, ¿cómo nosotros debemos tomar esa área transversal? Primero, ustedes ya saben que debemos llevar este gráfico al plano XY, por aquí ya lo tengo, y debemos crear la ecuación correspondiente a la parte de la derecha de la curva, claro está. Entonces podemos decir que esta curva realmente es una recta y podemos decir que este punto sería el origen 0, 0 y este punto va a tener otras coordenadas. ¿Qué coordenadas vamos a tener? En ese caso vamos a tener unas coordenadas por acá de ancho y unas coordenadas por acá de alto. ¿Qué sucede con el ejercicio? Nos dice que tenemos 6 de ancho, quiere decir que de acá hasta aquí vamos a tener la mitad, que corresponde a 3. Y hacia arriba de altura, pues va a ser la misma altura de ese recipiente que corresponde a 4. Entonces por acá tenemos 4, por lo tanto este punto tiene coordenadas 3,4. ¿Por qué es importante esas dos coordenadas, el punto 0, 0 y 3,4? Porque al ser una recta yo puedo encontrar la ecuación de esa recta por medio del punto pendiente. Entonces, primero encontramos la pendiente, que es el delta y sobre el delta x, y eso va a ser 4 menos 0, 4, 3 menos 0, 3. O sea que la pendiente es 4/3. Ahora, en esta recta tiene una característica, que el corte de esa recta está haciendo con el origen, o podemos decir que el corte es en y igual a 0. Entonces yo puedo tomar directamente la ecuación y igual a mx más b y decir, ¿cuánto vale la pendiente? 4/3. ¿Y cuánto vale el corte con el eje y? Vale 0. Entonces podemos cancelarla y la ecuación de esa recta es y igual a 4/3 de x. Listo. Ya ustedes saben que esto va a ser importante para más adelante. Por ahora vamos a guardar esta ecuación porque pues va a ser más importante más adelante. Listo. Ya teniendo clara esa parte, entonces decimos, bueno, nuevamente, ¿cómo calculamos AW? Entonces, nuevamente, AW es el área transversal del agua. ¿Qué es eso del área transversal del agua? Lo que sucede es que a medida que desciende el fluido, porque nosotros sabemos que inicialmente este está lleno, entonces el fluido comienza a descender. Y desde la parte superior, se va a generar una sección, que en este caso, si nos vamos aquí al gráfico en R3, nos podemos dar cuenta que es un gráfico de una región cuadrada, ¿sí? O por lo menos puede decir que es rectangular, ¿no? Porque a medida que bajamos, pues esa forma va cambiando, ¿no? Entonces, esa región, o sea, AW, es el área de este rectángulo a medida que desciende el agua. Entonces, la pregunta es, ¿esa área será constante o variable? Variable, porque a medida que desciende, esta área es cada vez más pequeña. Claro, cuando estemos por acá, va a tener un ancho muy pequeñito, y pues esa va a ser de todas maneras un área, ¿no? Entonces la pregunta es, primero, ¿qué tipo de área es? Pues acabamos de decir que esa área es parecida al área de un rectángulo, entonces va a ser base por altura, donde la base pues sería por acá esta parte y la altura sería esta parte. De ahí la altura, por así decirlo, ya la tenemos, que vale 10, porque esto sí es una constante, él siempre, ese rectángulo siempre de lado va a tener 10, entonces esta h vale 10, pero la base, que sería la parte frontal, a medida que desciende es más pequeñita. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo calculamos ese valor? Entonces primero vamos a ir a nuestro gráfico en el plano XY y podemos interpretar que la distancia que hay de aquí hasta acá
esta distancia, ¿cuánto vale? Esa distancia es primero variable, porque va cambiando a medida que se va drenando ese tanque, pero sabemos que la medida que hay siempre del eje X hacia la derecha es un valor X. Por ejemplo, si yo quiero ubicar el punto 3,4, yo puedo decir 3 a la derecha, 4 hacia arriba, pero lo puedo hacer de forma contraria. Puedo decir primero 4 hacia arriba, o sea, primero el valor en Y, y luego digo 3 a la derecha, el valor en X. ¿Sí? Entonces, no necesariamente para tener el valor de X debo arrancar en el origen. Siempre el valor de X es la medida que hay del eje Y hacia la derecha. Y si la medida del eje X es del eje Y hacia la derecha, ¿cuál es la medida? Eso es para X. ¿Y para Y cuál sería? ¿Del eje qué? Del eje X hacia arriba. Entonces, si de aquí hacia aquí hay X, por aquí de altura vamos a tener Y. ¿Se entiende ahí? Entonces podemos decir que si de aquí a aquí hay X, ¿cuánto hay de aquí hasta aquí? X. También va a haber X. O sea que el ancho total, ¿cuál será? 2X, porque eso son distancias y las distancias se suman, las distancias no se multiplican, ¿cierto? En este caso es una longitud total y no se multiplica. Para que se multiplicara una distancia tendríamos que estar calculando áreas, ¿cierto? Pero acá queremos calcular la longitud total, luego debemos sumar X más X y eso nos va a dar 2X. Significa que esta B vale 2X, entonces 2X por 10 nos va a dar 20X. Vamos bien hasta ahí. Entonces, recordemos la secuencia de pasos. Cuando queremos encontrar AW, ¿qué sucede? Nosotros debemos hacer que AW quede en función de H. Pero, ¿qué sucede? Inicialmente AW está en función de X. Luego, con la formulita que tenemos acá de la línea, vamos a hacer que la X cambiar la Y y luego por medio del gráfico la Y la cambiamos a H. ¿Sí? Entonces nosotros decimos, bueno, aquí yo tengo X. ¿Y cómo es que paso X hacia Y? Nuevamente repito, por la línea que nosotros tenemos, porque si ustedes se dan cuenta, todos los puntos de ese tanque están sobre la misma línea que acabamos de encontrar, cuya ecuación es Y igual a 4/3 de X. Entonces de aquí puedo despejar la X para que así la X pase a letras Y y luego las Y pasen a letras H. Entonces de aquí puedo decir que si paso este 3 a multiplicar y este 4 a dividir, me va a quedar ahora que el área es igual a 20 factor de X, pero X sería 3/4 de Y. ¿Vamos bien así? Listo. Y ahora decimos, bueno, ¿y cuál es la relación entre Y y H? Pues analicemos. Si nosotros sabemos que este es el piso para el agua, porque es diferente el piso para un plano XY que el piso para el agua, porque yo puedo tener el gráfico más abajo y entonces el piso para el agua va a ser más abajo, ¿cierto? Entonces en este caso el piso coincide con el eje X, entonces puedo decir que esta Y es igual a H, porque del piso hasta donde esté el agua se llama H. Entonces estas dos letras son iguales y por aquí me quedaría entonces que el área es igual a 20. Bueno, aquí podemos simplificar, ¿no? 20 de entre 4 me queda 5 y por 3 me queda 15Y. Y bueno, esa Y ya sabemos que se cambia directamente por H y listo. Tendríamos AW, que sería el área transversal del agua en términos de la altura. Entonces este término ya lo tenemos y listo, ya podemos reemplazar todo para crear la ecuación diferencial y luego sí empezar a resolver el ejercicio. Entonces copien hasta ahí todos los valores y vamos a reemplazar todos los valores en la fórmula. Entonces vamos a mirar cuál es la información. Entonces nuevamente AH es el área del agujero que lo tenemos por acá. C es el coeficiente de fricción y tenemos por acá el valor. AW, por aquí tenemos el valor y ya sabemos que la gravedad pues corresponde a 32. Listo, ahora vamos a reemplazar todos los datos para generar la ecuación diferencial. Les voy a borrar por acá para poder poner toda la información. Entonces, borramos nuestros gráficos y decimos, ¿cómo nos queda de H
de t. Entonces nos va a quedar menos c, pero c vale 1, entonces solo tenemos el menos. AH vale pi sobre 24 al cuadrado, multiplicado por la raíz de 2 multiplicado por la gravedad, que es 32, multiplicado por h, dividido todo en ¿quién? En AW. ¿Qué es AW? 15h. Y así nos queda la ecuación diferencial. Ahora, por acá, 32 multiplicado por 2 nos da 64. Como el término está multiplicando y la raíz de 64 es 8, puede salir. Entonces nos está quedando dh de t igual a menos pi sobre 24 al cuadrado multiplicado por 8 raíz de h sobre 15h. ¿Cómo resolvemos esa ecuación diferencial? Por variables separables. Entonces voy a tomar esa ecuación diferencial y la vamos a resolver por variables separables. Borramos y decimos, esta h pasa por la izquierda, la raíz pasa a dividir, entonces me queda h sobre la raíz de h igual a menos pi sobre 24, este 15 también queda en la parte de abajo. Uy, espero que este 24 está al cuadrado. 24 al cuadrado y arriba nos queda un 8 multiplicado por dt. Integramos en la parte izquierda y en la parte derecha. ¿Qué nos queda esa integral? Primero, esta h está elevado a la 1 medio porque es una raíz. Podemos subirla y tendríamos h a la 1 menos 1 medio. Igual, voy a decir ahora que todo este número es una constante que voy a llamar a. Entonces tengo la integral de a de t. Ahora, 1 menos 1 medio nos queda 1 medio. Y la integral de h elevado a la 1 medio, pues lo que hacemos es sumar 1 y nos va a quedar h. 1 medio más 1 nos queda 3 medios, que multiplicado hay que girarlo, 2 tercios, eso es igual a AT más la constante C. Entonces vamos a calcular de forma aproximada el valor de A. Entonces A de forma aproximada, ¿cuánto nos da? Sigamos. Entonces, ya teniendo el valor aproximado de A, vamos a encontrar el valor de la constante C. ¿Qué nos decía el ejercicio? Que al inicio el tanque estaba lleno, o sea, en T igual a 0, el valor de H era igual a ¿cuánto? A la altura total. Y la altura total que teníamos era 4, y eso estaba en pie, ¿no? Pero ustedes ya saben que reemplazamos en unidades, entonces nos queda 2 tercios multiplicado por 4 elevado a la 3 medios igual a A por T, pero ¿cuánto vale el tiempo? El tiempo vale 0. Entonces nos queda, esto se cancela, porque 0 multiplicado por A nos da 0. Entonces, este 2 de la parte de abajo es raíz, entonces raíz de 4 me da 2. Y este 3 significa exponente, entonces tenemos 2 a la 3, que nos daría 8 por 2, 16. 16 tercios sería el valor de la letra C. Entonces, reemplazando C, nos va a quedar 2 tercios de H a la 3 medios igual a AT más la constante C, que es 16 tercios. ¿Qué nos dice el ejercicio en la primera? De ahí vamos a encontrar ahora la primera pregunta, que es ¿cuál es la altura si el tiempo es igual a 1 minuto? Les vamos a volver a revisar este número por acá. Entonces, 3 medios es el exponente de 4. Este número que está abajo representa raíz y este número que está arriba representa el exponente. Entonces tendremos 2, o sea, raíz de 4, ¿cuánto nos da? 2. Y 2 se eleva a la 3, nos daría 8. Por 2, 16, dividido en 3. Ahora, con este tiempo, podemos reemplazar y decir 2 tercios h a la 3 medios igual a A por 1 más 16 tercios. La idea es despejar h, ¿no? Entonces multiplicamos, bueno, este 3 pasa a multiplicar
este 2 que está multiplicando pasa a dividir y nos quedaría que h a la 3 medios es igual a 3 factor de a más 16 tercios dividido en 2. Ahora, este número o esta letra h está elevado a la 3 medios. Este exponente se lo podemos quitar pasándolo al otro lado girado. Por ejemplo, si yo tengo x elevado a la a sobre b igual a 6, ¿cómo despejo la x? La x va a ser igual a 6 elevado a la b sobre a. O sea, el exponente se gira en el otro lado. Entonces, en este caso, si yo lo giro, me queda todo esto elevado a la 2 tercios, porque hay que girar. Entonces me queda, voy a hacerlo con otro color, que h es igual a paréntesis 3 medios paréntesis a más 16 tercios, cierro paréntesis, elevado a la 2 tercios. Este será el exponente que queda esa h y pues de ahí ya podemos despejar el respectivo valor de h. Entonces, ¿cuánto nos da h? Tengan en cuenta que la a es este valor o pueden tomar a a como toda esta expresión. Ustedes eligen ahí para reemplazar en la calculadora. Lo importante es la ecuación que quedó para despejar la letra h, que serían 3 medios multiplicado por a más 16 tercios elevado a la 2 tercios. Entonces, el valor que nos está dando es 3,99, que podemos aproximarlo a 4. Entonces, la explicación es por qué esto está haciendo aproximadamente 4, o sea, nos está dando casi la altura inicial. Lo que sucede es que el agujero, si ustedes revisan, que sería AH es igual a pi por el radio al cuadrado, y esto nos dio pi sobre 24 al cuadrado. Si miramos el valor de AH, esto es aproximadamente 5.4 por 10 a la menos 3. Luego quiere decir que es un valor muy pequeño para ese agujero y por ende la salida de agua es muy pequeña. Entonces por ahora digamos que es 3.99 la altura que tenemos en este momento. Ahora, como esa es la altura, ahora nos preguntan el tiempo de vaciado. ¿Cómo hacemos para ver el tiempo vaciado? Pues preguntarnos para qué tiempo o para qué valor de t h es igual a 0. Entonces, nuevamente, el vaciado es cuando la altura del agua es 0. Entonces, si reemplazamos en la ecuación, ¿qué pasa si la h va de 0? Que se cancela toda esta expresión. Entonces, este 16 tercios que está sumando pasa a restar y me quedaría menos 16 tercios, y esta a que está multiplicando pasa a dividir, y eso es igual al tiempo t. Entonces, de ahí podemos despejar el tiempo de vaciado. ¿Cuánto nos da aproximadamente ese tiempo de vaciado? Entonces, el valor del tiempo que arrojó es de 1833,46. Las unidades siempre va a ser en segundos, porque este tiempo sale de la unidad de la gravedad y la gravedad está en pie sobre segundo al cuadrado. O sea, la unidad es segundos. Ahora, si tomamos esos 1833 y lo pasamos a minutos, o sea, lo dividimos en 60, ¿cuántos minutos nos dan? 30,55. Entonces nos da 30 minutos, significa que a los 30 minutos se vacía el tanque. Entonces vean que pasa aproximadamente media hora para que se pueda vaciar ese tanque. Y con eso llegamos al final de ese ejercicio.